Muy buenas tardes, amigas y amigos. Es un placer acompañarlos en nuestro inicio de curso. Realmente, desde hace un par de años nos hemos tenido que acostumbrar a realizar primariamente este tipo de cursos y presentaciones desde un formato más virtual. Esto, por supuesto, tiene sus ventajas, pero debemos reconocer que tiene algunas desventajas. Una de las mayores ventajas es que permite al estudiante manejar su propio ritmo e ir aprendiendo conforme la posibilidad, especialmente conforme sus compromisos laborales se lo permiten. Para mí será un gusto tratar de acompañarlos durante estas 3 semanas que dura efectivamente el curso y tratar de hacer de que efectivamente sea de utilidad los conocimientos que estamos tratando de transmitir durante el curso. Lo que hemos decidido para tratar de facilitarles la vida a ustedes es ir grabando algunas sesiones o mini sesiones de comprensión en donde su servidor tratará de, en términos generales, sin entrar a un mayor nivel de profundidad, darles las líneas generales del aprendizaje que ustedes profundizarán por medio de su evaluación, por medio de su investigación, por medio de su aprendizaje individual en casa. Será un placer tratar de resolver todas las inquietudes que se me puedan hacer llegar. Eh, para poder facilitarme el trabajo, yo he preparado algunas presentaciones, o digámoslo de esa forma, mini presentaciones que de alguna forma nos permiten auxiliarnos en el conocimiento de esta temática. La primera de ellas, que es la que vamos a trabajar de hoy, se refiere a los fundamentos del comercio internacional y sus determinantes, y forma parte de la unidad número 1 del comercio internacional y sus determinantes. Así que vamos para allá. En primer lugar, hay que reconocer que la mayor parte de nosotros hemos estado acostumbrados a trabajar en un mundo abierto prácticamente desde que inició nuestra vida. A diferencia de lo que las generaciones anteriores tuvieron que vivir, en donde prácticamente no había comunicación con lo que sucedía en el resto del mundo, o la información llegaba muy tarde, las personas actuales, los profesionales actuales y por supuesto en general los consumidores, los productores, etcétera, se enteran de lo que está sucediendo en el mundo en cuestión de segundos. Así nos mantenemos muy ocupados y muy interesados de lo que sucede en el resto del mundo y a veces creemos que todas las relaciones que se tienen o todo lo que sucede en el resto del mundo nos impacta en forma directa. Y sí, debemos reconocer que mucho de lo que sucede nos impacta en forma directa, pero no todo. Lo primero que vamos a recordarnos, y prácticamente es el punto de referencia, es que nosotros debemos partir de la comprensión que los efectos de la economía internacional sobre la economía interna y sobre la toma de decisiones de los agentes económicos internos parte efectivamente del conocimiento de esa relación que tenemos con el resto del mundo. Cualquiera de nosotros puede empezar simplemente con el conocimiento de una ecuación básica que todos manejamos desde hace mucho tiempo, que es la ecuación del Producto Interno Bruto. Y entonces nosotros decimos simplemente que el Producto Interno Bruto era equivalente, el Producto Interno Bruto por era del gasto, era equivalente a la sumatoria del consumo más la inversión, más el gasto del gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones. Y aquí de entrada llegamos a un escenario en donde podemos plantear dos modelos antagónicos y completamente diferenciados. En primer lugar, podemos pensar en torno a una economía cerrada. ¿Y qué sería una economía cerrada? Pues básicamente una economía que no tiene estos componentes. O sea, no habría relaciones con el resto del mundo, no habrían exportaciones ni de mercancías, ni de bienes, ni de servicios, ni de capitales, y por supuesto tampoco habrían importaciones de esos elementos. Como tal, una economía cerrada se autodetermina y subsiste a través de lo que puede producir internamente. Así nosotros podemos encontrar que en una economía cerrada es fácil encontrar que el ingreso es equivalente al consumo más la inversión más el gasto del gobierno. Ahora bien,
¿Qué pasa si nosotros decidimos retomar en términos generales la economía abierta? Entonces, obviamente lo que tendríamos es que recolocar estos dos elementos y nos vamos a encontrar un par de situaciones interesantes. En primera instancia, nosotros todos conocemos que el crecimiento del Producto Interno Bruto, el que podemos denotar como el delta Y, se produce obviamente con los efectos que tienen que ver con cada uno de los diferentes vectores que están en la ecuación. Y así podemos decir que el crecimiento económico se produce cuando hay un factor positivo en las exportaciones y hay un factor negativo en las importaciones. Así es fácil encontrar que, por ejemplo, un crecimiento económico, un aumento del Producto Interno Bruto se produce un delta Y como consecuencia del aumento de las exportaciones en forma positiva. Y entonces encontramos que si dentro de un país podemos promover las ventas al resto del mundo en forma de bienes, servicios, mercancías, capitales, etcétera, nosotros estaríamos incrementando el Producto Interno Bruto, pero nada es tan sencillo, nada es tan simple como verlo de esa manera. Por supuesto, también pudiéramos pensar que contrayendo las importaciones, o sea, disminuyendo las importaciones, o sea, si yo produzco una disminución de las importaciones, también el Producto Interno Bruto va a producir un incremento. Eso quiere decir que yo observo que el delta Y como consecuencia de las importaciones es negativo, de allí que una disminución de las importaciones me hace pensar en forma inmediata que mi Producto Interno Bruto va a crecer. Nada es tan sencillo, porque obviamente ya dentro de las economías modernas, los países necesitan de ciertos productos, de ciertos servicios que son importados para poder producir internamente lo que se está haciendo. Y por supuesto, el exportar también tiene un costo que, como lo vamos a ver más adelante, puede estar relacionado a factores precisamente contrarios a lo que se espera, factores que tienen que ver con el bienestar de la población. Entonces encontramos de entrada dos modelos completamente apartados. Uno, que pudiéramos decir que es una economía cerrada, en donde no tenemos relaciones con el resto del mundo, que en el mundo actual prácticamente no existen economías de esa manera. Eh, las más cercanas, Cuba, Corea del Norte, Irán, etcétera, aún así tienen relaciones con el resto del mundo. Y las economías abiertas, en donde teóricamente se tienen relaciones con el resto del mundo en todas las dimensiones. Ahora hay que dejar claro que ese grado de apertura no es equivalente, no es igual en todas las economías. Así, hay economías que tienen un grado inmenso de apertura económica en donde prácticamente todo lo que consumen internamente lo han comprado del resto del mundo y todo lo que producen internamente se lo venden al resto del mundo. Y hay otras economías, sobre todo aquellas que tienen una gran capacidad de producción interna, que su comercio internacional es importante, pero no es tan importante como otras. Eso quiere decir que nosotros vamos a dejar claro de entrada que los modelos teóricos extremos, que son el de economía cerrada y el de economía abierta, en donde la economía cerrada es no relaciones con el resto del mundo y las economías totalmente abiertas, todo se hace con el resto del mundo, no es fácil encontrarlos. Entonces, todo el mundo en la práctica tiene un cierto grado de apertura. Vamos a verlo eso con estadísticas un poquito más tarde. Entonces, de alguna manera, todos los países tienen un cierto grado de apertura. Veamos cómo nos influencian estas decisiones o estas situaciones en la toma de decisiones internas. Hablemos primero de el imaginario que tenemos una economía cerrada. Si hablamos de una economía cerrada, entonces estaríamos hablando de una economía en donde prácticamente tendríamos que no habría exportaciones e importaciones. Eso quiere decir que estaríamos presuponiendo que el ingreso es igual al consumo más la inversión más el gasto del gobierno. Y si yo me doy cuenta que el consumo es parte de lo que absorbe la sociedad en economía y el gasto de gobierno también es un complemento de lo que el Estado absorbe a nombre de las personas,
Entonces, el C más G yo lo puedo sustituir perfectamente por algo que le llamo la absorción, es decir, lo que absorbemos de la economía. Y entonces, haciendo un pequeño movimiento algebraico, me encuentro que Y menos A es igual a E. Y si Y menos A, o sea, el ingreso menos la absorción, lo defino como el ahorro, me doy cuenta que en una economía cerrada, el ahorro sirve para financiar la inversión. Ahora bien, debemos recordarnos, todo esto lo recuerdan ustedes muy comúnmente, es muy sencillo, que tanto el ahorro como la inversión tienen una relación directa con la tasa de interés. Así, por ejemplo, el ahorro crece en la medida que la tasa de inversión crece, el ahorro crece en la medida que la tasa de inversión crece, por eso tenemos esta ecuación o esta recta que va creciendo, mientras que la inversión decrece en la medida que la tasa de interés va aumentando. Entonces, miren, ustedes si se dan cuenta, si la tasa de interés sube, la inversión va disminuyendo. Como tenemos una economía cerrada en donde no pueden intervenir elementos o factores del resto del mundo, en la economía cerrada que nos estamos imaginando hipotéticamente, necesariamente tiene que haber un equilibrio entre el ahorro y la inversión. Es decir, la inversión se financia con el traslado de los recursos que terceros ahorran en la economía. Y los ahorrantes obviamente van a aumentar su ahorro en función del nivel de la tasa de interés y los inversionistas van a colocar sus recursos en el proceso productivo dependiendo si la tasa de interés que me va a servir como un costo de oportunidad para los cálculos de evaluación de proyectos son apropiadas para poder introducir el proceso de inversión. Así, nos damos cuenta que en una economía cerrada, cada país tiene que subsistir con los recursos que tiene. Eso deja de suceder cuando se abre la economía. ¿Por qué? Porque si se abre la economía, dependiendo del grado de integración, recuérdense que lo platicamos hace un momentito, la tasa de interés va a ser diferente a la tasa de interés interna. Por ejemplo, un país que es completamente cerrado, imaginémonos muy hipotéticamente que Guatemala fuera una economía cerrada. Es decir, no tiene relaciones con el resto del mundo. Entonces nuestra tasa de interés puede ser cualquiera, diferente a la que están pagando en otros países. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades de que se muevan los capitales, no hay posibilidades de que se muevan las mercancías de un país a otro. Pero ahora imaginémonos el lado completamente contrario, en donde una economía es completamente integrada. Eso quiere decir que la tasa de interés interna sería exactamente igual que la internacional. Cuando un país está completamente integrado al mercado financiero y al mercado internacional, entonces prácticamente el país se vuelve parte de esa economía internacional. Y aquí ya tenemos un cambio significativo, porque entonces lo que nos damos cuenta es que ahora tendremos que recuperar aquellos elementos que habíamos desechado, o sea, el X menos M. Y si al X menos M le llamamos simplemente la cuenta corriente, y obviamente mantenemos el principio que el consumo y el gasto del gobierno es la absorción, y haciendo un poco de manipulación geométrica, nos damos cuenta que la diferencia entre el ahorro y la inversión va a ser igual a la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Eso quiere decir de que una economía que tiene suficiente nivel de ahorro por encima de su nivel de inversión, lo que va a estar haciendo es exportando capitales. ¿Por qué? Porque no encuentran ubicación en el interior. De la misma manera, una economía que no encuentra suficiente nivel de ahorro en el interior va a estar importando capitales. ¿Por qué? Porque necesita inversión extranjera para poder financiar su proceso productivo. Pero eso depende también de la tasa de interés y de las condiciones socioproductivas internas. Imaginémonos por un momento, hipotéticamente, que la tasa de interés interna es igual a la internacional. Y entonces nos damos cuenta que en ese caso habría un perfecto balance, en donde
el ahorro y la inversión serían iguales a las exportaciones y las importaciones. Es decir, la economía no tendría un desequilibrio externo. Pero ¿qué pasa si la tasa de interés internacional se encuentra por encima de la tasa de interés doméstica? Y pensemos, si ustedes empiezan a percibir de que la tasa de interés internacional es mejor que la interna, ¿qué harían? Pues llevarían su plata al resto del mundo. Y consecuentemente es muy probable que las personas ahorren, pero ahorren también porque conforme aumenta la tasa de interés, están más dispuestos a ahorrar, pero también disminuye la inversión. Eso quiere decir que esta economía tendría un saldo positivo en cuenta corriente. En sentido contrario, si la tasa de interés interna está por debajo de la tasa de interés internacional, lo que tendríamos es un desequilibrio contrario, porque obviamente en el país se invertiría mucho, pero la gente no tendría deseos de invertir. Eso quiere decir que la inversión excede al ahorro. ¿Y cómo se va a financiar esa inversión? Necesariamente con inversión extranjera directa. Y esto me imagino que ya les suena conocido. ¿Por qué? Porque si Guatemala es un país que para poder salir adelante está pensando desde hace mucho tiempo sobre la necesidad de generar inversión extranjera directa para que venga al país a invertir, es porque muy potencialmente la integración del mercado financiero guatemalteco no es buena con el mercado financiero internacional y nosotros potencialmente tenemos una tasa de interés por debajo a la que debiera estar existiendo. Esto se los mencioné en forma global para que nos demos cuenta de que el análisis económico sobre las relaciones internacionales va mucho más allá de simplemente ponernos a platicar sobre el caso de los negocios internacionales. El caso de los negocios internacionales es importantísimo, recuérdense, porque si estamos hablando de economías de mercado, entonces estamos hablando de economías en donde predomina la definición de consumidores y de productores, de consumidores y de inversionistas. Pero nos damos cuenta que tanto los consumidores como los inversionistas en el mundo actual ya solo no negocian mercancías. Es decir, por supuesto que el negocio de las mercancías sigue siendo importantísimo. Todavía el comercio internacional sigue siendo fundamental porque el negocio de estos tangibles es lo que alimenta gran parte del proceso. Pero en la vida real, gran parte del comercio internacional y de los flujos de transacciones que se hace entre un país y otro son simplemente servicios, capitales y en la actualidad divisas. Todo eso es parte de lo que conforma economía internacional. Por eso es de que en la actualidad, cuando uno platica sobre el concepto de economía internacional, para hacerlo simple, básicamente lo separa en dos grandes aspectos. El concepto de comercio internacional, que se refiere al análisis de cuáles son aquellos factores que hacen competitivo al país y que lo permite entrar en el ámbito de la comercialización de bienes y servicios con el resto del mundo con una relativa ventaja, pero también el campo de las finanzas internacionales. Y aquí debemos entender claramente, el comercio internacional y las finanzas internacionales, aunque son hermanos, hijos de la misma madre, de la economía internacional, no se comportan exactamente igual. Y también debemos reconocer que cada uno de ellos va a tener diferente comportamiento en función de la integración que el país tenga con el resto del mundo. Así, cosas que están sucediendo en el resto del mundo nos pueden afectar inmediatamente si ese mercado está bien integrado. Pero puede ser que ni nos afecten porque ese mercado no está bien integrado en el país. Hoy, para terminar este segmento, quisiera comentarles algunos aspectos. Primero, ¿cuál es la racionalidad de que tengamos relaciones con el resto del mundo? Cualquiera de ustedes puede analizar su escritorio, puede analizar su vestimenta actual y se daría cuenta, voy a decirlo en un tono especial,
¿Qué pasaría si se quitaran toda la ropa que tiene algún componente internacional? Es muy posible que nosotros, muchos de nosotros, nos quedaríamos sin ropa. ¿Significaría eso que andaríamos desnudos? No. Significaría de que no utilizaríamos esos bienes que son producidos internacionalmente y tendríamos que recurrir al mercado local para comprar esos bienes y servicios. Eso quiere decir inmediatamente, al igual que el uso de la computadora y estos otros elementos que tenemos a mano, que la posibilidad de tener una interrelación con el resto del mundo se da simplemente porque aumenta nuestro bienestar. ¿Por qué usamos la ropa que tenemos? ¿No? Porque o es mejor o es más barata. Y cualquiera de los dos elementos incrementa nuestro bienestar. Si es mejor, pues es fácil explicarlo. Pero si es más barata, quiere decir que me deja más recursos para que yo compre otras cosas. Consecuentemente, también aumenta mi bienestar. Eso quiere decir que en el mundo, básicamente, las relaciones comerciales que hay con el resto del mundo deben promover el bienestar social de los participantes. No es un curso de geopolítica, no es un curso de economía internacional o de economía política internacional, y no vamos a entrar a la discusión de qué países son los que se aprovechan o obtienen más ventajas sobre el comercio internacional. Simplemente nos vamos a quedar en el entendido que si a los guatemaltecos nos interesa el comercio internacional, es porque estamos mejorando nuestro bienestar, pero también teóricamente porque mejoramos nuestra eficiencia. ¿Por qué? Porque nosotros le vendemos al resto del mundo aquello lo que teóricamente somos mejores. Lo analizaremos posteriormente en una de las cápsulas que siguen a esta. En teoría, nosotros le vamos a vender aquello que ellos quieren, pero que nosotros somos mejores para producir. Analizaremos algunos elementos relacionados. En la actualidad, nosotros estamos muy acostumbrados a platicar del fenómeno de la globalización y es un fenómeno que es completamente correcto. No es un fenómeno nuevo en el sentido estricto. Claro, nunca se había alcanzado el nivel de globalización y de profundización como se observa actualmente, jamás. Pero este intento de globalización, el de convertir el mercado en uno solo, convertir el mercado en un mercado global, viene básicamente desde las etapas de los grandes descubrimientos. Lo mismo hacían los vikingos y Cristóbal Colón y Marco Polo cuando trataba de llegar a la China, descubrir nuevos mercados. ¿Para qué? Para acercar los mercados y hacer ese mercado uno solo. En la actualidad, por supuesto, los avances han sido trascendentales, son enormes y el proceso de globalización actual ha tenido un mayor nivel de avance simplemente por cuatro factores que son profundamente importantes. En términos generales, algunos autores le llaman a la globalización el fenómeno de las cuatro T's, porque deriva de la internacionalización y de la homologación de cuatro grandes aspectos. Uno, los gustos. Para aquellos que han tenido la oportunidad de viajar al resto del mundo, se van a dar cuenta que mucho, no todo, de lo que se vende en el resto del mundo es lo mismo que nosotros consumimos internamente. Claro, si es lo mismo que que consumimos internamente, quiere decir que para el productor de ese bien o servicio, el mercado se amplió y consecuentemente, obviamente, va a tener posibilidades de producir más y obtener economías de escala en la producción. Imagínense, hablemos de los zapatos deportivos. Y aunque, bueno, a mí no me pagan por las marcas, pero no importa. Imagínense Adidas, Reebok, Nike, etcétera, prácticamente se venden en todo el mundo. O los vehículos. Toyota se vende prácticamente en todo el mundo. ¿Por qué? Simplemente porque, en primer lugar, la penetración ha logrado que los gustos de las personas tiendan a ser similares y consecuentemente la demanda aumenta a nivel internacional y permite que el productor venda bastante a nivel internacional, alcanzando economías de escala. Por supuesto, los aranceles. Y cuando hablamos de los aranceles o el comercio, en términos generales, que también se podría poner ahí el trade, obviamente tenemos una situación especial. Las economías no podrían integrarse, no podría globalizarse el mundo si no se eliminan las barreras al comercio.
Si los aranceles siguen existiendo, si en las aduanas no hacen un trabajo efectivo para poder integrar apropiadamente los mercados. Entonces, la eliminación de aranceles y de barreras al comercio internacional también producen un efecto positivo sobre la globalización, el costo del transporte. Creo que, aunque la mayor parte de ustedes son relativamente jóvenes, algunos de ustedes tal vez se recuerda cuando era muy pequeño que tenía algún tío que vivía en el exterior y le decía, ahí te voy a mandar algo. Híjole, tardaba un mes o 2 meses para venir. En la actualidad, el transporte es mucho más rápido y mucho más barato. ¿Por qué? Porque básicamente las demandas del comercio internacional se lo exigen. Aunque todavía hay diferencias en el coste del transporte, cualquiera de ustedes, por ejemplo, puede entrar a Amazon y darse cuenta que si quieren traer un bien o servicio, bueno, un bien, perdón, de Amazon, van a haber diferentes costos de transporte si el proveedor es de Estados Unidos o es de China o es de Europa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aún la diferencia del transporte hace que las personas se decanten por un bien o por otro. Pero en la actualidad esos costos de transporte han tendido a hacerse similares, además de su mayor velocidad. Lo que hace que prácticamente cuando el coste del transporte es similar, simplemente ya no haya prácticamente algún factor extraordinario que haga que uno prefiera uno u otro bien. Y por último, el más importante de todos, las telecomunicaciones, muy relacionado con la Internet. Todos estamos recibiendo información permanente de lo que pasa en el resto del mundo. Que hay guerra de esta persona, de este país con este otro país, que este presidente hizo tal otra cosa, que la pandemia provocó esta situación en un país, etcétera. Y nos terminamos preocupando. ¿Por qué? Porque según nosotros nos va a influenciar. ¿Y nos va a afectar? Posiblemente sí, posiblemente no. Pero básicamente sufrimos ese bombardeo porque las comunicaciones han hecho que el mundo se haga mucho más chico, pero también mucho más productivo. En la actualidad, si ustedes quieren hacer una suscripción de un negocio, basta con que se pongan ante unas terminales de este lado y unas terminales del otro lado, discutan los términos del proyecto, se envían por correo electrónico o por WhatsApp o simplemente en un formato PDF, se envían el documento, lo firman y va de regreso y el negocio quedó concretado. Las telecomunicaciones son un factor fundamental para que los países se integren. Tan es así de que en el pasado, lo vamos a ver más tardecito, se decía que los servicios no podían integrarse al comercio internacional. No, pues actualmente sí. Hay servicios que ya se integran razonablemente bien al comercio internacional. Por último, y para terminar el día de hoy, platiquemos un poquito del grado de apertura económica. Yo les decía que no todos los países estamos igualmente integrados al resto del mundo. En términos generales, en el mundo se acostumbra a utilizar este indicador que ustedes tienen acá, que es el grado de apertura económica, que lo que mide es la relación entre exportaciones más importaciones dividido el Producto Interno Bruto. Aún así, el indicador muchas veces se queda corto simplemente porque no incluye todas las transacciones de servicios y las financieras, pero se acostumbra a utilizar como una buena medida de qué tanto nos estamos integrando al resto del mundo. Ahora, este indicador, como ustedes lo pueden observar, no es muy difícil construir y vamos a ver las cifras en un momento. Existe actualmente. Voy a dar por terminada esta presentación por acá y voy a regresar al, a la otra presentación, con el propósito de que podamos proyectar el grado de apertura económica que tenemos en la mayor parte de los países del mundo. Como ustedes podrán observar en la pantalla que tienen proyectada, bueno, aquí donde dice Series Metadata, simplemente podemos ver que es el comercio internacional como porcentaje del Producto Interno Bruto
¿Qué lo produce? Obviamente, miren, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial. Y por supuesto, lo que pretende es medir el grado de apertura económica. Ya los datos concretos, bueno, aquí están todos los datos de todos los años, pero ¿para qué los voy a atormentar con los datos de todos los años? Mejor simplemente para seguir el patrón, porque aquí tenemos muchos, me quedé con el último año, que es el año 2020, y podemos ver cuáles son las economías más abiertas del mundo. Y entonces nos encontramos que, de acuerdo a los datos, Hong Kong, Singapur, Vietnam, Djibouti, Eslovenia, Eslovaquia, Bélgica, son los países con un mayor grado de apertura. Eso implica necesariamente que estos países obviamente tienen más exportaciones. Recuerden, es que tenemos más exportaciones e importaciones como porcentaje del Producto Interno Bruto. Pero también nos damos cuenta que no todos los países que conocemos y que creemos que son muy abiertos lo son. Por ejemplo, fácilmente la mayor parte de nosotros decimos, bueno, un país que está muy abierto es China, porque obviamente hay muchas ventas. Pero vamos a irnos y nos damos cuenta que China, al igual que muchos de nuestros países, aquí está, miren, China está en la posición 207, te recuerdan que hay un índice al primario, apenas tiene el 31% de su Producto Interno Bruto en el comercio internacional. O sea, diríamos que China es un país relativamente cerrado. ¿Eso significa que no es importante en el comercio internacional? No. Significa que China no está tan inserto en la economía nacional como nosotros creemos. Ustedes pueden encontrar un país que les llamará la atención. Aquí abajo, miren, en el 235 está Estados Unidos. Obviamente es que solo tiene el 18% de grado de apertura. Y por supuesto podemos buscarnos a nosotros mismos. Podemos buscarlo porque no me acuerdo dónde estamos. Por aquí estamos, no tenemos, aquí estamos, en esta posición, en la 179, que tenemos un 38% de apertura. Es decir, a pesar de lo que muchos de nosotros creemos, Guatemala no es una economía que está tan integrada al resto del mundo. ¿Significa eso de que no hay mercados integrados? No, hay que dejar claro ese elemento. Hay mercados muy integrados, pero mercados muy desintegrados. Entonces, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando del promedio. Y entonces debemos entender que no es lo mismo tomar decisiones en un mercado muy integrado o en un mercado muy desintegrado del resto del mundo. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta primera cápsula y si Dios lo permite, nos estaremos viendo en las que siguen. Feliz tarde, feliz día, feliz noche.